En este video aprenderemos a utilizar una planilla Excel creada para el dimensionamiento de bandejas portaconductores y ductos con haz de conductores de diferentes secciones, diseñada para que el proceso sea mucho más fácil y rápido. Además, estarás cumpliendo con las exigencias de los pliegos técnicos normativos RIC correspondientes. Cabe mencionar que esta es una planilla de pago. Dejaré el enlace en la descripción. Comencemos. La problemática que se nos presenta al dimensionar una bandeja portaconductores es que generalmente no manejamos los datos de área total del conductor, es decir, a menudo nos aprendemos las secciones, pero estas secciones son del conductor en sí, sin considerar el área de aislación y de cubierta exterior, también porque sería poco práctico memorizar tanta información, ya que este dato varía según el tipo de conductor. El proceso estándar para dimensionar una bandeja portaconductores es el siguiente: contabilizar los conductores que pasarán por la bandeja y ordenar por tipo y sección. Buscar los valores de área total del conductor, es decir, con aislación y cubierta exterior en tablas 4.17 a 4.20 de RIC 4 o por la ficha técnica del fabricante si el conductor no se encuentra en estas. Teniendo los datos de cantidad de conductores y sus áreas totales, hacemos una sumatoria total de área de conductores. Con el área total de conductores calculada, procedemos a seleccionar las dimensiones de nuestra bandeja, procurando que cumpla con no superar el 40% de ocupación de área útil según apartado 7.7.9 y 7.10.19 de RIC 4. Si bien el proceso es simple, ya que los cálculos corresponden al área de un círculo para los conductores y de un rectángulo para las bandejas, la complicación se encuentra en que el área del conductor es un dato que varía según el tipo, y el ir a buscar ese dato por cada conductor que tengamos de distinto tipo y sección es el punto de embotellamiento del proceso. Ese es el problema principal que queremos solucionar con esta planilla. En el caso de los ductos, el problema es más específico, ya que si la cantidad de conductores del haz es igual o inferior a 5 y sus secciones son iguales, seleccionamos el diámetro de ducto en base a las tablas 4.17 a 4.20 de RIC 4 para los métodos de instalación sobrepuesto, a la vista, embutido, oculto, preembutido o al aire, y tabla 4.29 para métodos de instalación subterráneos, y listo, ya tenemos nuestro ducto que cumple con la normativa. Aunque más adelante en los ejemplos veremos por qué no es bueno confiar al 100% en estas tablas. El problema se presenta cuando la cantidad de conductores del haz es mayor a 5 y o sus secciones son distintas entre sí. En este caso debemos calcular el porcentaje de ocupación transversal de los conductores respecto al ducto y cumplir con no superar el 33% indicado en tabla 4.21 de RIC 4 para los métodos de instalación no subterráneos y 25% para los métodos subterráneos. Esta planilla también nos ayudará en el caso de que el conductor en uso no aparezca en tablas de RIC 4, ya que en este caso solo podremos seleccionar un ducto en base a cumplir con el porcentaje de ocupación transversal. Con el fin de resolver estas problemáticas, se diseñó la hoja de cálculo de ductos. La planilla consta de un menú, desde donde nos podemos desplazar a las siguientes secciones. En hoja de cálculo de bandejas ingresaremos datos de conductores y seleccionaremos la bandeja que cumpla con el porcentaje de ocupación normativo. Aquí encontraremos 3 grupos de filas. En grupo de conductores nos encontramos con 25 ítems que corresponden a 25 conductores diferentes que pueden pasar por el tramo de bandeja a dimensionar. En columna tipo de conductor seleccionaremos los tipos de conductores a utilizar. En columna sección nominal seleccionaremos las secciones según los tipos de conductores seleccionados. Las secciones listadas están directamente relacionadas con las tablas 4.17 a 4.20 de RIC 4 y únicamente se muestran aquellas asociadas al tipo de conductor seleccionado. Si por alguna razón se cambia el tipo de conductor, será necesario verificar la sección seleccionada. Si esta sección no aplica para el nuevo tipo de conductor, la celda se marcará en rojo indicando el error. Cabe recordar que en las tablas 4.17 a 4.20 existen tipos de conductores con secciones en unidades de milímetros cuadrados y equivalentes en AWG. Algunos se encuentran en ambas unidades y otros no.
En las columnas correspondientes a los tramos 1 al 6 se deben ingresar la cantidad de conductores que atravesarán dichos segmentos. Los tramos corresponden a 6 iteraciones de cálculo. En grupo de bandejas debemos elegir el tipo y las dimensiones de esta. En presentación de resultados se muestra el área total, ocupada y disponible en milímetros cuadrados y porcentajes. Cuando el dato de área ocupada porcentual está en color verde, es una ayuda visual que indica que se cumple con una ocupación inferior al 40% normativo. Cuando está de color rojo, no cumplimos con esta exigencia y debemos proyectar una bandeja de mayores dimensiones. La hoja de resultados de bandejas es una versión para imprimir de presentación de resultados. La hoja de cálculo de ductos contiene los datos de ingreso y resultados de dimensionamiento de ductos. Solo tiene un grupo de filas. El grupo de filas se llama conductores y ductos. Aquí nos encontramos con 25 ítems que corresponden a 25 combinaciones de conductores y ductos. En la columna tipo de ducto seleccionaremos el tipo de ducto a evaluar. En la columna tipo de conductor seleccionaremos el tipo de conductor que utilizaremos en el ducto seleccionado. En la siguiente columna solo debemos marcar la casilla si el método de montaje es subterráneo. Luego aparecen 3 parejas de columnas con encabezados de color azul. Estas parejas de columnas indican que, por cada combinación de ducto y tipo de conductor, puedes utilizar hasta 3 secciones diferentes con una cantidad de conductores independiente. Con un ejemplo más adelante podremos visualizar este punto más fácilmente. En columnas sección nominal seleccionaremos las secciones de conductores que se utilizarán por cada ducto. Las secciones que aparecen en la lista desplegable tienen directa relación con la tabla de conductores. Es decir, solo aparecerán las secciones correspondientes al tipo de conductor seleccionado. Si por algún motivo modificamos el tipo de conductor, será necesario verificar las secciones seleccionadas. Si estas no aplican para el nuevo tipo de conductor, las celdas se marcarán en rojo indicando el error. Las columnas cantidad corresponden a la cantidad de conductores de la sección elegida en columna sección nominal. En la columna de ajuste opcional ocupación transversal, podemos ingresar un porcentaje de ocupación más exigente que lo indicado en tablas 4.21 y 4.29 de RIC 4. En columnas diámetro nominal y ocupación transversal se muestran los resultados de los cálculos. En presentación de resultados se muestra el tipo y diámetro de ducto seleccionado. La hoja de resultado de ductos es una versión para imprimir de los resultados finales de cálculo de ductos. Las tablas de ductos y conductores son la información base para los cálculos que se realizan internamente. Si se requiere agregar un nuevo ducto o conductor a los existentes, solo debes ingresar los datos en las primeras 4 columnas sin modificar la estructura de la tabla. El resto de columnas son fórmulas que se desplazan sin necesidad de que intervengamos. Una vez hayamos terminado de ingresar los nuevos elementos, nos dirigimos a la pestaña Cálculos, ya sea de ductos o bandejas según corresponda, y verificamos que nuestro nuevo ducto y o conductor aparezca en los listados. En este ejemplo consideraremos 6 conductores del tipo RZ1-K de secciones 3,31, 5,26, 8,37, 33,6, 67,4 y 107,2 milímetros cuadrados. Ahora nos dirigimos a la columna de tramo 1 e ingresamos las cantidades de 120, 125, 100, 10, 1 y 4 respectivamente. Esto significa que por nuestro tramo 1 de bandeja pasan 120 conductores de sección 3,31 milímetros cuadrados, 125 de 5,26, 100 de 8,37, 10 de 33,6, 1 de 67,4 y 4 de 107,2 del tipo RZ1-K. Una vez ingresada la cantidad de conductores, podemos pasar a elegir el tipo de bandeja. En este caso elegimos BPC con una dimensión de 300 por 100 milímetros. Podemos ver en área ocupada un 47,06% de ocupación. Este dato se indica en color rojo, advirtiendo que se superó el 40% normativo.
Para solucionar este inconveniente debemos aumentar las dimensiones de nuestra bandeja. Intentemos con 400 por 100 milímetros. Ahora tenemos un 35,3% de ocupación, cumpliendo así con la norma. Pero si queremos dejar un porcentaje mayor de crecimiento para futuras ampliaciones, debemos seguir aumentando las dimensiones. Intentaremos con una BPC de 500 por 100 milímetros. Ahora tenemos un porcentaje de ocupación de 28,24% y un área disponible de 11,76%, cumpliendo con la normativa y dejando un área disponible considerable para futuras ampliaciones. Para el segundo ejemplo, calcularemos el tramo 2, utilizando la misma cantidad de conductores y secciones que en el ejemplo anterior, pero considerando el tipo de conductor THHN en vez del RZ1-K. A simple vista podemos notar que el área total ocupada es significativamente inferior a la del RZ1-K. Esto se debe a que la aislación y revestimiento de un conductor THHN corresponden a un área mucho menor que la aislación y cubierta exterior del conductor RZ1-K. Continuando con el ejemplo, elegimos una BPC de 300 por 100 milímetros. Con esta bandeja el porcentaje de ocupación se encuentra en 23,32% y nos queda disponible un 16,68%. En este caso queda demostrada la importancia del tipo de conductor con respecto al porcentaje de ocupación en una bandeja portaconductores. Para el tercer ejemplo utilizaremos 4 conductores del tipo RZ1-K de secciones 2,5, 4, 6 y 50 milímetros cuadrados. Ahora nos dirigimos a la columna tramo 3 e ingresamos las cantidades de 60, 30, 50 y 5 conductores respectivamente. Una vez ingresada la cantidad de conductores, podemos pasar a elegir el tipo de bandeja. En este caso elegimos una BPC con una dimensión de 150 por 80 milímetros. El área ocupada resultante es de 46,99%, lo cual está por sobre el 40% normativo. Para solucionarlo debemos aumentar las dimensiones de la bandeja. Intentemos aumentando el alto a 100 milímetros. Ahora tenemos un 37,59% de ocupación, cumpliendo así con la norma. Para el cuarto ejemplo utilizaremos la misma cantidad de conductores que el ejemplo anterior, con las mismas secciones pero cambiando el tipo de conductor a RB-K. Ingresamos los datos y probamos con una bandeja de 150 por 100 milímetros. El porcentaje de ocupación en este caso es el mismo, porque el área total de los conductores del tipo RB-K y RZ1-K indicados en tablas 4.19 y 4.20 de RIC 4 son iguales. Ahora pasaremos a los ejemplos de cálculo de ductos. En el primer ejemplo elegiremos un tipo de ducto EMT montado sobrepuesto, con un tipo de conductor RZ1-K y consideraremos 4 conductores de sección 50 milímetros cuadrados y uno de 25 milímetros cuadrados. Podemos ver en presentación de resultados que el ducto seleccionado es un EMT de 2 pulgadas, pero además podemos ver que la ocupación transversal porcentual es de 31,19%. En el siguiente ejemplo, seleccionaremos un ducto de PVC oculto con un tipo de conductor H07Z1-K. Utilizaremos 4 conductores de 10 milímetros cuadrados y uno de 16 milímetros cuadrados. Como resultado, obtenemos un ducto de PVC de 32 milímetros con una ocupación del 25,68%. Ahora elegiremos un tipo de ducto CAG sobrepuesto y un tipo de conductor RZ1-K. Utilizamos 3 conductores de 70 milímetros cuadrados, uno de 120 milímetros cuadrados y uno de 35 milímetros cuadrados. Nuestro resultado es una CAG de 2,5 pulgadas con una ocupación de 31,43%. Supongamos que el ejemplo anterior corresponde a un alimentador desde equipo de medida en empalme a tablero general. En este caso, el diámetro de ducto debe permitir una ampliación de sección de conductores en un 100%, según apartado 7.15 de RIC 1. Por lo tanto, para este ejemplo debemos cumplir con el máximo de ocupación transversal, además del 100% disponible para ampliación. Para cumplir con ambas exigencias, no debemos sobrepasar el 16,5% de ocupación transversal, que corresponde a la mitad del 33%. Con esto cumplimos con ambas exigencias. Este 16,5% lo ingresamos en ajuste opcional de ocupación transversal, y podemos ver que se seleccionó una CAG de 4 pulgadas con un 11,87% de ocupación.
Ahora realicemos algunas comparaciones entre la planilla con porcentajes de ocupación y las tablas 4.29 y 4.17 a 4.20 de RIC 4, solo a modo experimental, para ver sus diferencias. Primero probaremos con un conductor H07Z 1-K de 10 milímetros en las distintas canalizaciones de montaje no subterráneo. Según tabla 4.17, el ducto debería ser de 25 milímetros para 3 conductores. Podemos ver que los diámetros nominales calculados son 25 milímetros y 3/4 de pulgada, lo cual podríamos decir que se corresponden con la tabla, pero el PVC libre de halógenos es de 32 milímetros, una medida superior. Esta situación se da porque hay que recordar que las tablas RIC utilizan una estandarización de los diámetros nominales de los ductos, pero no hay un detalle por cada tipo de ducto con respecto a sus áreas interiores. En el caso del PVC libre de halógenos, debido a que su diámetro interior es menor que el resto de ductos en este ejemplo, implica que su área interior útil también lo es, por lo que la planilla, al no cumplir con el porcentaje de ocupación transversal, procede a elegir un diámetro superior. Esta situación pasará siempre. Los ductos con mayor espesor de paredes y por consecuencia menos área interior van a cumplir con la ocupación porcentual exigida antes que el resto. Ahora cambiaremos la sección del conductor a 16 milímetros cuadrados y el tipo de conductor a RZ1-K. Según tabla 4.19, el ducto debería ser de 40 milímetros de diámetro. Esta vez vemos diámetros de 1 pulgada y 1/4 y 40 milímetros, los cuales coinciden con lo indicado en la tabla RIC, pero el ducto de PVC es de una medida inferior, aunque cercano a cambiar a la siguiente medida. La situación es inversa al ejemplo anterior, ya que tenemos un ducto de menor tamaño que lo indicado en tabla RIC. Por último, haremos un ejemplo con canalizaciones subterráneas y utilizaremos 5 conductores de 25 milímetros cuadrados. Según tabla 4.29, el ducto debería ser de 75 milímetros de diámetro. Esta vez el resultado es un ducto de 2 pulgadas, que es equivalente al diámetro de 63 milímetros, lo cual es una medida inferior. Así que para este ejemplo, la tabla nos propone una canalización más holgada. Estos últimos ejemplos nos muestran escenarios que se pueden presentar en terreno y debemos tener considerados. Sobre todo porque, como pudimos ver, hay casos en que los ductos deben ser superiores a los indicados en tablas y eso es un problema al momento de hacer la ejecución. Se recomienda revisar especialmente los casos con ductos de paredes gruesas antes de realizar compras de material. Cabe mencionar que habrá algunas diferencias decimales si comparamos el calcular directamente con los datos de áreas que nos ofrecen las tablas de RIC 4 versus esta planilla, ya que los datos de área indicados en norma RIC están aproximados a números enteros y esta planilla considera 2 decimales, utilizando como base el diámetro exterior del conductor. Luego se utiliza el área mayor entre la indicada en RIC versus la calculada para considerar el caso más desfavorable. La diferencia es marginal, pero es importante mencionarlo por si se llegan a encontrar con ella. La planilla funciona con Excel Microsoft 365. Al comprar la planilla quedas inscrito para recibir futuras actualizaciones. Antes de comprar debes revisar las restricciones de uso. Dejaré el enlace en la descripción. Dentro de los puntos importantes de estas restricciones están los siguientes: uso personal y no comercial. Esto significa que la planilla está destinada únicamente para uso personal. Queda expresamente prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, reventa o cualquier otro uso que no esté autorizado por el titular de los derechos de autor. Aceptación de las restricciones. El acceso y uso del documento digital implica la aceptación plena y sin reservas de todas las restricciones de uso establecidas anteriormente. Cualquier incumplimiento de estas restricciones podría resultar en acciones legales de acuerdo con la legislación chilena vigente, además de la suspensión del acceso a futuras actualizaciones del producto digital adquirido. Nuestras planillas en general tienen por objetivo reducir los tiempos de trabajo y la probabilidad de error humano, cumpliendo con aspectos reglamentarios indicados en los pliegos normativos RIC. En este caso, con el 40% de ocupación para el dimensionamiento de bandejas, el 33% de ocupación transversal para el dimensionamiento de ductos de montaje no subterráneo y el 25% para ductos de montaje subterráneo.